¿Por qué Panamá se ve tan diferente desde afuera? Hay algo curioso que está ocurriendo con Panamá y para poder entenderlo creo que hay que hacer un ejercicio que es bastante difícil de explicar para cualquier persona. Mirar por unos minutos su propio país como si nunca hubieses vivido ahí. Porque cuando uno observa Panamá desde afuera, aparece una imagen que es muy particular. Uno ve, por ejemplo, una capital moderna, un aeropuerto lleno de conexiones internacionales, barcos de todo el planeta, bancos, hoteles, inversión, turismo, edificios frente al Pacífico y personas de distintas nacionalidades que han decidido instalarse en el país. Entonces uno piensa, ¿cómo un territorio relativamente pequeño puede concentrar tantas cosas? Pero cuando tú escuchas a muchos panameños, la conversación también puede ser completamente diferente, porque las personas que viven en Panamá están hablando, por ejemplo, lo caro que es la vida y los salarios que no alcanzan, que el empleo, que la vivienda, que hay mucha congestión vehicular y también los servicios que todavía necesitan mejorar. Entonces, ahí es donde aparece una contradicción que de alguna manera es interesante de estudiar, porque lo que trato de decir es que Panamá, en base a la percepción exterior, se ve muy distinta a cómo lo ven los mismos panameños estando adentro. Porque mientras el panameño muchas veces está mirando todo lo que todavía falta, el extranjero está descubriendo todo lo que Panamá ya tiene. Yo creo que ninguna de las dos miradas necesariamente es algo que esté equivocado. O sea, las dos cosas que están pasando en Panamá es real. De hecho, creo que necesitamos las dos miradas para poder comprender realmente al país. Y actualmente está ocurriendo algo que demuestra, o sea, que muestra que va bastante bien el país, porque en el primer semestre del 2026, más de 132.000 viajeros utilizaron el programa de Panamá Stopover, que a mí me parece bastante entretenido y interesante porque en un viaje puedes recorrer el país en el que tienes planificado ir, más Panamá, porque al hacer una escala, a veces las escalas son largas, son aburridas, pero si puedes ir a darte una vuelta por Panamá, yo lo encuentro genial. Y no solamente unas horas, te puedes quedar un par de días. Entonces esa decisión que tomó Panamá significó un crecimiento cercano al 38% respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, ¿qué significa ese dato? Que miles de personas que podían simplemente pasar por Panamá decidieron quedarse un tiempo. Y esto es mucho más importante de lo que parece, porque durante buena parte de la historia Panamá construyó su importancia alrededor de la idea muy sencilla que es hacer que el mundo pase por Panamá. Y bueno, o sea, primero fueron las personas, ¿no? Primero se pensó en eso. Después empezaron a hacer las mercancías, después los barcos, después el capital, después los aviones, pero ahora parece estar ocurriendo una evolución que es muy interesante porque Panamá está intentando que el mundo que pasa por allí también se detenga. Y eso es lo bueno, porque, bueno, pensemos en Tucumán, ¿no? Pensemos en los más de 11 millones de pasajeros que se movilizaron por el aeropuerto durante los primeros 6 meses del 2026. Bueno, de esos 11 millones de pasajeros que pasaron por Tucumán, solo 132.000 se bajaron. No es tanto, ¿ah? Pero podría no haber sido nada. Entonces, si nos ponemos a pensar en la enorme cantidad de esas personas que están haciendo conexiones, claro que hay un potencial importante. Y aquí Panamá tiene esta ventaja que es espectacular porque otros países tienen que gastar muchísimo dinero intentando convencer a los turistas internacionales como, vengan aquí, ¿no? Viajen, vengan a conocer las hermosas playas de tal lugar. Y Panamá tiene millones de personas que están ahí, que están pasando literalmente, entonces ese convencimiento es corto, es solamente en el fondo decir, tómate unos días acá y después sigue tu viaje. Yo creo que Panamá tiene tantas personas en su aeropuerto que lo único que se tienen que preguntar es cómo hacemos para que se queden unos minutos. Entonces, eso demuestra algo que después de conocer cada vez más Panamá, me parece que es fundamental, porque la verdadera ventaja panameña nunca fue simplemente su ubicación, porque tener una ventaja no significa saber utilizarla.
La geografía también te puede entregar una oportunidad, pero al final, si tú te pones a pensar, son las personas las que deciden qué hacer con los bienes o con los beneficios que tú tienes como país. Y ahí es donde aparece el panameño, porque después de generaciones viviendo en un territorio donde constantemente entran y salen personas, mercancías, culturas, negocios, inevitablemente desarrollas una relación que es diferente con el mundo. Y Panamá tuvo que aprender a mirar como hacia afuera. Tuvo que hacerlo, tuvo que aprender a comercializar, a prestar servicios, a negociar, a también a recibir extranjeros, a aprender los idiomas un poco de por aquí y por allá para poder negociar, detectar esas oportunidades. Y creo que eso explica algo que desde afuera llama muchísimo la atención, porque Panamá tiene una presencia internacional enorme como para la cantidad de personas que habitan Panamá. Estamos hablando de un país con un poco más de 4 millones de habitantes. Y aún así, cuando uno habla de comercio marítimo internacional, siempre, siempre aparece Panamá. Cuando hablamos de conectividad aérea latinoamericana, Panamá. Escala en Panamá. Cuando hablamos de logística, aparece Panamá. Container, necesitamos comprar un container para que llegue. Uno siempre piensa en Panamá. Cuando hablamos de inversión en Centroamérica, nuevamente aparece Panamá. Entonces, eso es normal eso no es normal, quiero decir, para un país pequeño. No es normal. Pero probablemente para un panameño que vive ahí es algo típico, ¿no? Es algo normal. Es parte de lo que es Panamá. Y ahí está precisamente el punto, porque cuando uno vive todos los días rodeado de algo que es extraordinario, porque es extraordinario, ¿no? Eventualmente deja de parecer extraordinario. Ahora, si creciste viendo barcos esperando para cruzar el canal, probablemente nada te sorprenda mucho. Si creciste viendo aviones de diferentes países aterrizando en Tucumán, es como que se va volviendo parte del paisaje. Entonces, no sé, estamos hablando de una ciudad donde escuchas diferentes acentos y es así Ciudad de Panamá y encuentras empresas internacionales. O sea, eso al panameño no le parece nada de extraño, pero para alguien que llega desde afuera, bueno, todo eso puede parecer algo sorprendente, atractivo, entretenido, escuchar otros idiomas, ir a un restaurante y no sé, yo lo encuentro muy cosmopolita. Quizás por eso también los extranjeros y los panameños pueden mirar exactamente al mismo país y tener percepciones que son tan diferentes. El extranjero llega y piensa, mira, aquí yo veo oportunidades porque podría hacer esto, bla, 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 ¿no? Empiezan las ideas. Mientras el panameño dice, sí, pero a Panamá todavía le falta mucho. ¿Lo has pensado o no? Dime si lo has pensado. Si lo has pensado, por favor, déjamelo acá en los comentarios porque me interesaría saberlo. Y quiero detenerme aquí porque creo que el panameño tiene mucha razón en exigir más. Claro, porque Panamá, o sea, que Panamá sea atractivo internacionalmente no significa que todos los panameños estén experimentando ese éxito de la misma manera. Un barco atravesando el canal no te va a pagar automáticamente el supermercado de tu familia. Un turista que está llegando a Tucumán no va a aumentar automáticamente el salario de una persona, o un edificio que no significa automáticamente una mejor calidad de vida, que se construya un nuevo edificio. Y una inversión extranjera solamente se va a volver realmente valiosa para el país cuando consiga producir oportunidades que también permanezcan allí, que se queden ahí esas oportunidades. Por eso yo creo que la siguiente etapa de Panamá, que yo creo que la estamos viviendo, y por eso también yo estoy haciendo estos videos y me interesa estudiar Panamá, porque también quiero ser parte de esto, ¿no? Yo pienso que esta etapa de Panamá puede ser incluso más importante que la anterior cuando se hizo el canal, cuando se industrializó, ¿no? Porque durante mucho tiempo Panamá consiguió que el mundo pasara por su territorio. Ahora necesita conseguir que el valor de todas esas personas que circulen ahí se quede ahí. Y cuando digo de valor no estoy hablando de dinero, estoy hablando de conocimiento, de empleo, tecnología, que el emprendimiento, capacitación, que haya más turismo, servicio, empresas panameñas, profesionales panameños, porque imaginemos las posibilidades, o sea, si millones de personas que pasan cada año por Tocumen, existe entonces una enorme industria turística potencial alrededor de ellas. Si una parte del comercio mundial utiliza Panamá, también existen oportunidades como para tecnología logística, para ingeniería, mantenimiento, análisis de datos, servicios especializados.
Si empresas internacionales utilizan Panamá como plataforma regional, entonces existe la posibilidad también de formar profesionales capaces como para trabajar en mercados internacionales sin necesariamente abandonar el país. Y creo que aquí está la gran pregunta que Panamá tendrá que responder durante los próximos años. ¿Puede transformar su población, o sea, su posición? ¿Puede transformar su posición estratégica como en prosperidad más visible para que el panameño general lo pueda percibir? Porque si consigue hacerlo, probablemente estemos hablando de una nueva etapa en la historia del país, ¿ah? Y lo interesante es que Panamá ya ha hecho transformaciones parecidas antes, y ese territorio siempre fue utilizado como un puente desde hace siglos, o sea, de toda la vida. Después apareció el ferrocarril, después apareció el canal, después aparecieron los servicios, después apareció la banca, después Tucumán se convirtió en un enorme centro de conexiones. Después llegó esa etapa logística y turística. Es como si Panamá constantemente estuviera encontrando una nueva manera de aprovechar exactamente la misma ubicación. Y ahora el desafío vuelve a cambiar. Ya no basta con conectar, ya no basta con eso. Hay que crear algo alrededor de esa conexión. Y quizás por eso también Panamá genera tanta curiosidad desde afuera. Yo encuentro que es un país muy interesante porque cuando uno lo observa desde un mapa se ve algo así como tan pequeñito, es como en la cintura de América, pero cuando uno observa las cosas que ocurren allí, entonces parece algo muchísimo más grande. Y esa diferencia entre el tamaño y la influencia es probablemente una de las características más fascinantes del país. Sin embargo, hay algo del panameño que también me parece interesante porque puede ser tremendamente crítico con Panamá, puede decir que todo funciona mal, puede hablar durante horas de las cosas que debería cambiar, pero muchas veces esa crítica no viene como por la falta de orgullo, viene precisamente de saber que lo que Panamá podría llegar a ser, ¿no? Porque cuanto mayores son las ventajas que tiene un país, mayores también son las expectativas. El panameño sabe que tiene una opción, una posición geográfica que es privilegiada, sabe también lo que representa el canal, también sabe lo que representa Tocumen, sabe que Panamá tiene ventajas que muchos otros países quisieran tener y precisamente yo creo que por eso probablemente le molesta mucho más cuando siente que esas ventajas no se traducen suficientemente en su vida cotidiana. Entonces quizás deberíamos cambiar la pregunta. Yo creo que en lugar de preguntarnos quién tiene razón, el extranjero que ve un Panamá, o sea, en verdad, ¿quién tiene la razón? El extranjero está viendo oportunidades. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué ve, qué oportunidades ve en Panamá? Mientras el panameño está viendo los problemas, entonces siento que el extranjero ve las oportunidades. Entonces, bueno, Panamá yo creo que necesita las dos perspectivas. Necesita recordar lo que consiguió para no subestimarse y yo creo que también necesita reconocer lo que le falta para no conformarse. Pero quizás el próximo gran salto de Panamá no sea construir el edificio más alto, ni recibir más barcos, ni tener más vuelos. Yo creo que el próximo gran salto sea conseguir que toda esa importancia internacional se sienta cada vez más en la vida cotidiana de su gente. Que más turismo signifique en más emprendimiento, que más inversión signifique mejores empleos, que más conectividad signifique más oportunidades. Porque después de estudiar Panamá durante todo este tiempo, yo creo que hay algo que cada vez me parece más evidente, que Panamá probablemente tiene muchas cosas que los propios panameños ya dejaron de encontrar extraordinarias. No porque no las valoren, sino porque crecieron con ellas. Y quizás por eso Panamá se ve tan diferente desde afuera. Probablemente. El extranjero descubre primero sus ventajas, el panameño conoce primero sus problemas. Eso es tan típico, ¿no? Pero entre esas dos imágenes probablemente está el Panamá real, que es un país que ha conseguido muchísimo, muchísimo, un país que todavía tiene mucho, muchísimo que resolver y sobre todo un país que tiene algo que muchos otros quisieran tener, que es una oportunidad bastante clara de decidir cuál será su siguiente transformación. Así que quiero terminar preguntándote algo, especialmente si eres panameño. ¿Qué crees que los extranjeros ven en Panamá que los propios panameños a veces ya no ven?
Y al contrario también, ¿qué debería entender un extranjero antes de decir que Panamá es un lugar perfecto para vivir o invertir o comenzar de nuevo? Así que bueno, me gustaría leerte en los comentarios a ver cuál es tu opinión y si este video te invitó a reflexionar, por favor te voy a pedir que lo apoyes con un like, que te suscribas a este canal y nos vemos en el siguiente video.